No, probando, Cristo vive, probando. Buenas noches, Dios me los bendiga, buenas noches, bendiciones, Cristo vive. Ahorita estaba viendo ese video, pues. Ese video que quiere decir muchas cosas. Buenas noches, Dios me los bendiga, bienvenido al canal Chequina Elohim. Dios es bueno, el poder de Dios y el amor de Dios está con nosotros. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Vamos a seguir, bueno. Antes de todo, pues estaba viendo ese video, el video de los animalitos, por decir así. No me acuerdo el nombre real de ese animal, pero estábamos viendo ahí que hay veces así somos nosotros como cristianos, miramos el peligro, los identificamos que es un peligro, porque si usted mira el video ahí, se identificó que hay un peligro ahí, pues, que hay una circunstancia. Pero aún así, habiendo el peligro, continuamos, pues continuamos haciendo lo mismo que lo conlleva a un peligro. ¿Va? Ese es el problema, pues nosotros no evitamos. En lo espiritual también pasa lo mismo. Quizás nosotros estamos cometiendo un pecado, quizás estamos haciendo un pecado y seguimos todavía y seguimos haciendo y nos damos cuenta que en el video se mira ahí que el cocodrilo parece un palo, pues parece un tronco, pero realmente un cocodrilo. Así pasa con el pecado. Hay veces nosotros lo miramos y lo identificamos, por decir así, en nuestra ignorancia, por decir así, pues, hasta que viene el Espíritu Santo y llega hacia nosotros. Aunque hay párrafos de la Biblia que dice que nosotros tenemos una Torá adentro, tenemos una Torá, tenemos una edificación del bien y el mal. Entonces, pues llegamos al tema. Buenas noches, Dios me lo bendiga, buenos días. Este es el canal Elohim Chequina. Hoy vamos a tocar el tema siguiendo los frutos del espíritu, no, perdón, siguiendo vestidos de toda armadura, conforme Efesios 6, 11 al 13, que dice, hasta el 13, vamos a leer hasta el 11, yo creo, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estamos refiriendo a eso y referimos a los versículos de los frutos del espíritu. Esto es lo que dice en Efesios 6, 11 al 13. Pero para tener la armadura de Dios, en los primeros videos, yo creo que ya llevamos, yo creo que llevamos todo un mes casi tocando este tema, la armadura de Dios. Y las piezas de la armadura de Dios son los frutos del Espíritu, que está en Gálatas 5, 22, 25. De esto lo referimos nosotros, porque nosotros como cristianos a veces pensamos y creemos que estamos con la armadura de Dios y que estamos bien protegidos, que estamos bien cubiertos, que cualquier ataque que venga ahorita, yo con todo lo voy a destruir, lo voy a vencer y todo eso. Pero hay veces no, hay veces estamos descubiertos, hay veces no andamos conforme Dios quiere, no participamos lo que Dios quiere que hagamos, sino que hacemos lo contrario y creemos nosotros que estamos con la armadura de Dios. Por ejemplo, puse esta imagen porque realmente casi nadie cree y ahorita muchas personas dicen, no, ese evento hace 3000 años, me dijeron a mí, hace 1000 años, mi abuelo, pero va a pasar algún día. No estoy diciendo que va a pasar ahorita o va a pasar mañana, no, pero algún día va a pasar. Algún día de esto va a pasar. Quizás mi generación no lo vea, quizás la siguiente generación sí lo vea, quizás la siguiente y la siguiente, no sé. Dios, su gran amor y su gran misericordia está esperando que busquemos de Él. Entonces hoy vamos a tocar el tema, los frutos del Espíritu, que es el último, que es la templanza. La templanza, vamos a leer los frutos del Espíritu que conlleva, que ahí mismo es en Efesios 6, 11, vestidos de toda armadura de Dios, que la armadura de Dios es los frutos del Espíritu, porque el Espíritu Santo va a dar estos frutos, y si nosotros estamos cubiertos por la armadura de Dios por medio del Espíritu Santo, vamos a obtener estos frutos. No es que usted va a decir, yo estoy cubierto con el Espíritu Santo y todo, pero si no tiene estos frutos, es mentira que está con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede estar donde no hay santidad, donde no hay temor a Dios, donde no cumplimos la palabra de Dios. Es una mentira que usted puede decir, que yo puedo decir, yo estoy cubierto con el Espíritu Santo, pero si todavía hablo malas palabras, si todavía ando en pecado, si todavía ando en adulterio, en fornicación, todavía ando en homosexualismo, es mentira que el Espíritu Santo va a estar en mí. Y si no está el Espíritu Santo y no están los frutos del Espíritu Santo, no conlleva y no estoy con la armadura de Dios. Esto es real, pues, es verídico. Le digo cómo es. Es como que usted se quiera ser militar.
para que le pongan el uniforme, para que sea usted militar, o que sea de algo de las Fuerzas Armadas, o algo élite, porque hay un montón de rangos, usted primero tiene que pasar por un entrenamiento, tiene que pasar por un riguroso entrenamiento, tiene que pasar por un estudio. Así pasa también porque dice la Biblia que nosotros somos militantes. Y antes de pasar a tener el Espíritu de Dios, a tener toda la armadura de Dios o la armadura de Dios en nuestra vida, primero tenemos que pasar un proceso. Y si en ese proceso todavía nosotros y en el Espíritu de Dios, y Dios es perfecto, si usted no pasa un proceso, no puede pasar el otro. Más en lo mundano, en lo secular, usted el proceso lo puede pasar y puede agarrar el otro, pero todavía realmente no ha pasado el proceso como debe ser. Y en la espiritualidad en Dios, así es. Si usted no sube este escalón, no puede subir el otro. Por eso hay un montón de dificultades en las iglesias, hay un montón de problemas en los pastores que cuando ya son pastores, cuando son apóstoles, tienen un montón de problemas. Todavía hay ego, todavía hay arrogancia en su vida, porque se fueron convertidos conforme los hombres, conforme su creencia. Entonces todavía tiene esos espíritus. Hay pastores que anteriormente eran, digamos, espíritu de homosexualismo y no se convirtieron 100% y lo ungieron como pastores. Ahora como pastores son pastores medios amenarados. Son pastores amenarados, pues. Entonces no rompieron eso, lo que Dios quería. Y el verdadero espíritu de Dios, así es. El verdadero espíritu de Dios es que mientras usted no pase esto, no puede llevar lo otro. No puede poner otra carga que usted no pueda sobrellevar, dice la Biblia. Entonces, si usted no ha dejado este pecado, no puede venir para dejar el otro, porque todavía tiene que romper aquí. Cuando Dios es de Dios, cuando es conforme al Espíritu de Dios. Pero cuando es el ser humano, medio deja ese pecado y sigue venciendo el otro, y sigue subiendo y subiendo, subiendo, hasta cuando ya ungen apóstol, y pastor, y evangelista, y maestro, y por eso dice un montón de gente, pero es pastor. ¿Y cómo se comporta todavía? Todavía tiene egocentrismo, todavía se cree el rey, todavía cree ser el dueño de la iglesia, todavía tiene un montón de cosas que no deberían de tenerlo. O es apóstol, el apóstol ya se cree el más poderoso. ¿Y por qué es apóstol y todavía se cree esta arrogancia y prepotencia? Dice uno, porque todavía no pudo vencer en la transformación, en la conversión, no pudo vencer esto. Y los hombres lo ungieron. Así, esto es la realidad. Y usted puede decir, Dios permitió, Dios permite todo, pero no lo comparte. Permite todo, lo permite, dice la Biblia, pero busquemos la palabra ¿qué es permitir? No significa que Dios lo avala, Dios lo permite, pero tiene su consecuencia. Eso es la realidad. Entonces vamos a tocar el tema, porque si lo entendemos de esta situación no vamos a terminar. Vamos a tocar el tema templanza, el último fruto del Espíritu Santo, que si yo tengo la armadura de Dios, tengo que tener templanza. Vamos a leer qué significa templanza, como recuerde que la Biblia, la que leemos nosotros, la Reina Valera 1960, hay unas palabras que están bien atrapadas, como los griegos, el latín y todo eso, entonces la dejaron atrapada ahí. Pero sería bueno que leéramos otra Biblia. Pues sí, la Reina Valera es buena. No estoy diciendo que es mala, es buena. Es buena, sí, es buena. Es una conversión a nuestro idioma, a nuestro hablar. Pero pues, queremos entender, otra vez tenemos que leer otro tipo de Biblia, tenemos que leer el diccionario, tenemos que leer muchas circunstancias que significa esta palabra. Pero templanza del griego, ekrateis, dominios, propio. No significa ejercer dominio propio. No significa templanza, es el último fruto del espíritu. Es dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Significa que si yo hoy viernes salgo de mi trabajo y tengo dinero y vienen mis amigos y me dicen, vamos a beber, hermano, vamos a beber, vamos a fumar, vamos a hacer esto. Yo tengo que tener dominio propio, tengo que tener templanza, o por decir así, tengo que tener carácter espiritual, carácter hijo de Dios, y decirle no. No importa que me digan, te pega tu mujer, te maltrata, tus hijos, vos bruto, vos estás embrujado, no importa. Usted tiene que tener templanza, decir, Dios lo bendiga, hermano, no puedo ir a donde ustedes van. No puedo hacer lo que ustedes hacen porque yo no comparto ya la vida del mundo. Eso es tener templanza. Es tener es como ser centrado pues en una firmeza, ser firme en algo, sembrarme
ahí en Cristo Jesús, morir mi carne, decir no. O también a la mujer, cuando le invitan, cuando quizás ella viene de trabajar y le invitan, mira, va a llegar a tal artista, va a llegar, y la mujer tiene que tener templanza y decir, no, yo tengo familia, tengo hijos, me dedico a Dios, soy cristiana, soy hijo de Dios y tengo que tener orgullo como cristiano y decir no. Pero ese es el problema del pecado. Cuando nosotros no tenemos templanza, no tenemos este fruto del Espíritu, todos los que lo digan vamos a creer. Hasta incluso que le hablen a usted, cuestiones que no son bíblicas y usted lo va a probar. Usted va a decir, sí, está bien, pero el pastor lo dijo, está bien. No estoy diciendo que nosotros les vamos a poner siempre negativamente en la iglesia, ¿va? Estamos hablando cuando dice algo el pastor o cuando dice alguien de los ministerios que no va conforme a la Biblia. Usted tiene que tener templanza y decir, no, eso no es correcto. La Biblia dice esto y esto y esto. La Biblia dice que no puede divorciarse. La Biblia dice que no puede estarse casando con otro y con otro y con otro. Entonces, tener templanza conforme a la Biblia, decir no, no. No va a venir la maldición a mi familia. No va a venir la maldición para mi esposa. No va a venir la maldición que lanzan los enemigos. Eso es tener templanza también cuando voy a orar. Cuando yo estoy orando, digo, Señor, en tu palabra, en versículo tal, en capítulo tal, dice estas promesas. Y yo creo que se van a cumplir para mi familia. Eso es parte de la templanza. Eso es parte de la templanza. Tener dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Pero dominio propio para lo bueno, no para lo malo. Esto estamos tocando los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu que conlleva la armadura de Dios. Que los frutos del Espíritu está en Gálatas 5, 22 y 25. Y la armadura de Dios en Efesios 6, 11 al 13. Estamos tocando el último fruto del Espíritu. Eso significa templanza en griego. Tener dominio propio. Son dos virtudes que controlan al resto de los frutos. Templanza. Que controlan el resto de los frutos del Espíritu. Porque si usted no tiene amor y no tiene templanza, los otros frutos del Espíritu no los va a conllevar. Esto así es, no los va a conllevar. Por eso el primero y el segundo fueron, yo me estuve bastante en ellos, porque así es esto, la palabra de Dios es muy profunda. El Espíritu Santo da la sabiduría y el conocimiento. Ese es el poder de Dios. Pero Dios no tiene derecho de autor. Que muchas personas tienen derechos de autor, pues no voy a predicar si no me dan. Tienen derechos de autor y el Espíritu Santo no pide derechos de autor. El Espíritu Santo los revela porque Él quiere, porque Él le place y de gratis. Esto así es, no puedo cobrar algo que Dios me dio gratis. Dice la Biblia, si de gracia me da, yo también tengo que dar de gracia. Es la realidad. Esta es la realidad. Templanza. Vamos a buscar en otras opciones templanza. La palabra templanza viene del latín también. Temperatura o temperatura de mí, pues. Y esto es del verbo temporal o templanza. Es tener un solo, cuando habla aquí de latín, la palabra templanza viene de temperatura. O significa que la temperatura tiene un solo control. ¿Qué significa? Si usted es frío, la temperatura es fría. Si usted es caliente, la temperatura es caliente. Pero el control de la temperatura no existe en nivel medio. Si usted está muy frío, es muy frío. Si está muy caliente, está muy caliente. De eso significa, eso es en latín. Pasó al griego. Y de ahí ya pasó a nosotros. Pasó al español. Y de ahí nosotros lo tenemos. Esto sí fue. Pero en sí, desde el latín significa eso, temperatura. De temperatura de calor, de frío o caliente. Entonces tenemos que tener templanza. Si estoy con Cristo, tengo que estar caliente. O si no estoy con Cristo, tengo que estar helado. Pero habla la Biblia que no Dios vomitará el que está en medio. El que está en medio, el que está tibio. Dios lo vomita, ¿está caliente o está frío? Entonces también en latín Dios refiere a la palabra templanza. Si está en Cristo, está. Si no está, no está. No podemos estar en medio. No podemos estar un día en la iglesia, otro día bebiendo, otro día fumando y el otro. Yo sé que hay una transformación.
Yo sé para los que me escuchan, los que no son cristianos, yo entiendo que hay una transformación. Yo entiendo que si usted se bebía 20 cajas de cerveza, digamos, o 10 cervezas, en un domingo, cuando usted vaya a la iglesia, Dios lo va a ir transformando. Quizás ya no se bebe a 20, quizás se bebe bajo los 19, después el otro domingo 18, hasta llegar a beber solo una. ¿Va? Pero hay conversiones de que uno le crea a Dios y se transformen inmediatamente, como el apóstol Pablo, que usted de un solo va a dejar de beber radicalmente. Va a dejar de beber, pues ya no va a volver a beber nunca jamás. Entonces, estas son las conversiones conforme Dios quiere o conforme usted quiera. Cuando yo digo cuando Dios quiere que seamos convertidos y transformados ya. Ya, de hoy a mañana, ya. Pero a veces uno no quiere. A veces uno quiere seguir pecando, quiere seguir en el proceso. Hay personas que todavía 30, 40 años y siguen en el proceso todavía. Todavía no se quieren con el vecino. Y el vecino ya se murió y no se quiere con los hijos. Y los hijos ya están ya de edad y todavía no los quiere. Entonces, no tiene una conversión de Dios. No tiene una conversión de los frutos del Espíritu y no tiene la armadura de Dios en su vida. Oiga, eso es una parte de la templanza. Templanza. La palabra templanza viene del latín temperatura, ya la leímos. Entonces, oiga bien, la palabra dominio. Vamos a leer unos versículos. Vamos a leer un versículo Tito 2, 1, 2. Tito 2, capítulo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vamos a leer el 12. Enseñándolos que, oiga bien, enseñándonos que renunciando a las impiedades y a los deseos mundanos. También como lo habla en Tito 2, 11 al 13. Vamos a leer el 13. A los deseos mundanos. Vivimos en este siglo sobrios, justos y piadosos. Piadosamente. Vamos a leer el 13. Aguardando la esperanza, bienaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. Así los habla en Tito 2, 11 y 13. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a dejar de creer? Si dice, oiga el 11, ¿cómo dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado la gracia de Dios a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a las impiedades y a los deseos mundanos, oiga bien, a los deseos mundanos. No puede ser que nosotros seamos convertidos a Cristo y todavía manifestemos y estemos en los deseos mundanos y los gocemos en ellos. Es mentira que tenemos los frutos del Espíritu. Es mentira que tenemos templanza. Porque si la misma palabra nos dice que tenemos que tener templanza. Vamos a leer en 2 de Pedro 1, 6 al 8. Dice, al conocimiento, oiga bien como dice el 6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Oiga bien, qué tremendo dice. ¿Y qué significa dominio? Se conoce dominios en latín, en griego, al poder de un individuo posee sobre el uso de sí mismo. El poder de un individuo que tiene de sí mismo. Eso significa dominio. El poder que un individuo posee sobre él. El poder que un individuo posee sobre él, o sobre lo que tiene, o sobre lo que es suyo. Si este cuerpo es mío, si yo creo en Cristo y soy transformado, tengo que tener un dominio de mis miembros, tengo que tener un dominio de mis pensamientos, tengo que tener un dominio de mis manos, de mis pies, a dónde voy, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a pensar. La misma palabra me dice que tengo que tener un dominio. Y si tengo un dominio, ya no hay excusa. Si soy cristiano y tengo un dominio, porque Jesucristo me dio el poder de tener el dominio. Entonces ya no tengo que hacer las cosas de que antes hacía. Tengo que tener un dominio propio. Un dominio propio.
vamos a leer en 2 de Timoteo para que mire que tenemos un dominio. En 2 de Timoteo 1, 8, 7, 8. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio. Leímos los anteriores versículos que habla bastante del dominio que el Espíritu Santo nos dio a nosotros. Entonces esto pasa aquí donde cae el espíritu de la templanza. Si yo estoy obedeciendo los frutos del Espíritu, que está en Gálatas 5:16 al 24, al 24 me parece, al 24, sí, al 25, perdón, Gálatas 5:22 al 25, 5:22 al 25 están los frutos del Espíritu. También más antes están los frutos de la carne, del 16 comienza para los frutos de la carne, del 16 comienza. Sí, si yo estoy convertido, ya soy hijo de Dios, soy transformado, estoy en un proceso de transformamiento, entonces tengo que presentar los frutos. ¿Y qué frutos voy a presentar? De lógico que voy a presentar los frutos del Espíritu, no voy a presentar los frutos de la carne, porque los frutos de la carne son otra situación, porque soy de la carne. Pero si yo soy cristiano o me estoy queriendo en un proceso de convencimiento, entonces voy a presentar los frutos del Espíritu. Entonces, aquí donde viene el problema. Donde nosotros decimos que tenemos la armadura de Dios, pero no presentamos los frutos de la armadura de Dios. Es fácil decir, yo tengo la sangre de Cristo, tengo el poder, tengo la armadura de Dios y ahora voy a atacar al diablo. Es bien fácil. Pero el diablo no se va por palabrerías. Los demonios no se van por palabrerías, se van por hechos. Pero si yo voy, digamos, un ejemplo, yo voy a orar por un borracho, yo todavía me echo las cervecitas, lo que yo diga es una cosa, lo que está escrito y lo que actúe es otra cosa. Yo voy con seguridad, voy a orar por un borracho, y cuando estoy orando en lo espiritual, los demonios sacan la lista a mí. Y estoy orando porque está queriendo echar un espíritu de borrachera. Y él también se echa las cervezas. O yo bebo mis cervezas. Entonces no voy con autoridad. No voy con templanza. No tengo los frutos del espíritu que Dios quiere. Así pasa cuando las personas están en el ministerio. Cuando las personas están ministerialmente. Cuando ya son ungidos como pastor. Pero si quieren convertir a otros y ellos todavía les hace falta un convertimiento. Todavía hay prepotencia, todavía hay arrogancia, todavía hay un montón de cosas que no deberían de tenerlo. Todavía hay pastores medio amenarados todavía. Hay pastores que inventan unas situaciones que no van conforme a la palabra de Dios. Entonces ese es el problema. Hay maestros que enseñan situaciones que no van conforme a la palabra de Dios, que no es un discernimiento conforme al espíritu, sino con un discernimiento conforme a la carne. Hay profetas que hablan y dicen cosas para quedar bien con el pastor, para quedar bien con el hermano. Entonces ese es el problema. Ese es el problema que nosotros tenemos. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que una cosa es los frutos del espíritu, que yo cumplo los frutos del espíritu, y otra cosa es lo que yo digo. Entonces ese es el problema de la templanza. Nosotros tenemos que tener una templanza en el espiritual. Ya leímos qué significa templanza. Templanza significa estar en un solo punto. ¿Cómo qué? Yo estoy casado. Yo tengo que estar en un solo punto de matrimonio. A mí me invitan a ir a ver mujeres o a ir a salir de mi posesión como matrimonio, como casado. Entonces no tengo templanza. Así pasa con la mujer también. La mujer está casada. Pero ¿qué dice la mujer? Hay veces, ¿o qué dice el varón? Yo estoy casado, pero en mi casa, dice. Pero aquí en la calle no estoy casado. Entonces no tiene templanza. No tiene, como le digo, carácter. No tiene una sola cara. Tiene varias caras. Tiene varias máscaras. ¿Cómo así varias máscaras? Como cuando uno va a la iglesia. En la iglesia tiene una máscara. De alegría, de gozo, de que brinca, de que danza, de que habla bonito. Pero ya cuando sale de la iglesia, es otra templanza, es otra situación, es otra cara, es otra máscara. Hay personas que hay veces andamos 5 o 10 máscaras. ¿Cómo así? Cuando voy en el bus de transporte urbano, me pongo una máscara para ir en el bus. Cuando voy para el camino para la iglesia, me pongo otra máscara. No tengo templanza. No tengo templanza.
lo que tengo es algo como torcido, pues. Usted ha visto cuando un hierro está torcido así, cuando un clavo está torcido, así estamos hay veces nosotros, así nos mira Dios. Y creo yo y pienso yo que yo voy con todo, con el Espíritu Santo, voy con todo a luchar con el diablo. Ahorita voy a sacar todos los demonios, dice, bueno, ahorita voy a destruir a todo. Y el espiritual ahí en la lista que le tienen, ¿ve? Y le leen la lista, ¿ve? Por eso hay cosas que no podemos mover espiritualmente. Por eso hay cosas que oramos y oramos y oramos y ayunamos, pero no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque en lo espiritual hay otra situación. En lo espiritual está pasando otra situación que no es templanza, que no son los frutos del Espíritu. Que podemos leer los frutos del Espíritu. Oiga bien, vamos a leer los frutos del Espíritu. Si yo no estoy cumpliendo ninguna de estas cosas de los frutos del Espíritu, el Espíritu de Dios, yo estoy viviendo por pura gracia de Dios. Sí, sí, puede decir usted, es por pura gracia, sí, vivimos por pura gracia, pero Dios también pide algo, Dios también exige algo, comparado a la perfección que Dios quiere. Yo sé que no es nada, pero el Espíritu de Dios y Dios pide algo, porque dice la Biblia que sin santidad nadie me verá. Muchas personas a veces y muchos lo escudamos nosotros, yo no soy perfecto, dice, vivimos por gracia, dice, pero también la gracia conlleva llevar ciertos requisitos. Eso conlleva llevar ciertos requisitos para poder entrar al rey, para poder entrar al lugar santísimo, para poder estar donde Dios está, para poder llegar a la gloria de Dios. Dios pide ciertos requisitos, y aquí lo podemos ver en Gálatas 5, 22 y 25 dice, mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es los frutos del Espíritu. Si yo no cumplo ninguno de ellos, estoy mal. Estoy mal, pues. Estoy mal. Oiga bien lo que dice, lo que dice en Mateo. En Mateo, llevad mi yugo sobre vosotros. Oiga bien, eso lo está diciendo Jesucristo en Mateo 11. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. En Mateo, nada menos Jesucristo lo está diciendo. Entonces sí tenemos que llevar algo, sí tenemos que hacer algo. No podemos confiar lo que decimos, no, es que vivimos de gracia ahora. Por eso los llaman gentiles. Por eso nosotros, hay veces cuando decimos, yo soy un gentil. Pero ¿usted sabe qué significa gentil? ¿Usted sabe qué significa la palabra gentil? Si nosotros hasta con orgullo decimos, sí, yo soy gentil, sí, somos gentiles. Pero también Dios quiere que dejemos de ser gentiles, que lleguemos a ser hijos del rey, hijos de él. Eso es lo que quiere Dios. No quedarlos toda la vida, yo soy un gentil. No, queremos que seamos hijos del rey, hijos de él. Y para ser hijos del rey tenemos que estar en los frutos del Espíritu. Para tener la armadura de Dios que dice en Efesios 11, 6 al 13. Esto es la realidad. Tenemos que estar con Cristo. Porque si no, cuando pase este suceso, cuando pase esto, lo que va a pasar algún día, recuerde que nos va a pasar dos fenómenos. La venida de Dios o cuando venga, mire, a tocar la muerte en nuestra puerta. ¿Qué cuenta le daremos? Cuando viene la muerte no hay nadie que la detenga. No hay nadie que detenga esta situación. O cuando venga Cristo no hay nadie que la va a detener. Por eso Él tarda su venida. Por su amor y su misericordia que tiene hacia nosotros. Entonces doy gracias al Señor por este momento tan especial. Y nosotros tenemos que tener templanza. Nosotros no tenemos que estar ni fríos ni calientes. Ni tibios, perdón. No tenemos que estar ni tibios. Tenemos que estar caliente o frío. Pero yo le aconsejo que esté caliente en el Señor. Que esté activo en el Señor. No tibio en el Señor. Eso es lo que le puedo decir. Pero nosotros somos los que decidimos si vamos para el cielo o vamos para el infierno. Porque solo hay dos lugares.
Solo hay dos lugares, no hay lugar así que mucha gente piensa de que va a haber un lugar alterno, pues que mucha gente está esperando que va a haber un lugar alterno, que piensa que hay, ¿cómo le digo? Que hay ¿cómo le llaman? ¿Cómo que decimos nosotros? Que hay un purgatorio, pues. Mucha gente está esperando eso. Hay un purgatorio, pues, que hay un lugar alterno, pues, que hay un lugar en medio. No, cuando nosotros morimos, vamos al cielo o vamos al infierno con nuestras actitudes, aunque usted no lo crea, pero es la realidad, cuando uno muere se da cuenta la realidad de nuestra vida, se da cuenta el sacrificio que Jesucristo pagó en la cruz, se da cuenta los consejos y el camino correcto que quería que por medio del Espíritu Santo lleváramos y camináramos en el poder de nuestro Padre Celestial, en el poder de nuestra sangre, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, ahí se da cuenta el valor del Espíritu Santo, la enseñanza que el Espíritu Santo le dice camine por acá, que el Espíritu Santo le dice no haga esto, que el Espíritu Santo lo redarguye, que el Espíritu Santo lo toque en su mente, en su corazón, y usted dice no, no, no. Ahí cuando nosotros morimos nos damos cuenta, cuando nosotros morimos nos damos cuenta y queremos valorar eso, pero ya es demasiado tarde, ya estamos en el infierno. Bueno, el que va para el cielo, pues gloria a Dios, el que va para el cielo, gloria a Dios porque ahí uno valoró. Entonces de esto se trata, de esto se trata los frutos del Espíritu, que Dios por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo los da un tics, los da algo que tenemos que llevar para poder salvarlos. Esto es real. Esto es real. De nada me sirve tener 30 años, 40 años en la iglesia, tener un ministerio, tener un ministerio como pastor, como apóstol, como profeta, si no llevo los frutos del Espíritu. A usted no lo va a salvar, a usted no lo va a salvar tener un ministerio. A nadie salva tener un ministerio, nadie se lo salva por tener un ministerio, sino que me busquen en la Biblia. A ver si se va a salvar usted por ser apóstol, por ser pastor. Más bien eso, más bien lo puede condenar. Más bien eso lo puede llevar al infierno, más bien. No estoy diciendo con esto, hermano, o amigo, o inconverso que me escucha, no estoy diciendo con esto de que si Dios le tiene un ministerio, usted no lo va a agarrar, agarre el ministerio que Dios le dio. Porque usted va a dar cuenta también, va a dar cuenta por ese ministerio que Dios le dio y usted no lo lleva bien. Va a dar cuenta, sí va a dar cuenta. Pero también, si usted agarra el ministerio y no lo lleva bien como debe ser, también va directo al infierno. Esto es real. Esto no es un sueño, no es algo que es un sueño que usted tiene una pesadilla, no es real. Si usted se muere y no está en Cristo Jesús y no está conforme al Espíritu Santo, no lleva los frutos del Espíritu, se va para el infierno. No importa que es pastor, no importa que es apóstol, no importa que es profeta, no importa que es evangelista, no importa que sea maestro, no importa que tenga 20, 30, 5,000 miembros, no importa. Si no cumple los frutos del Espíritu, los que leímos en Gálatas 5, 22 y 25, se pierde. Se pierde por muy apóstol, por muchos títulos que tenga, por mucha sabiduría que tenga y conocimiento, por muchas Biblias que lea, se va para el infierno. Esto así es de sencillo, es real. Entonces tenemos que tener templanza en la palabra de Dios, templanza al pecado. ¿Cómo templanza al pecado? Que cuando venga el pecado decir usted no, no, eso sí, no. Cuando venga el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios diga sí, sí, sí y sí. Esto es real. Esto es real. Tenemos que tener templanza en nuestras vidas, templanza en el matrimonio, templanza en nuestros hijos, templanza en la iglesia, fidelidad a Dios. Esto incluye la templanza también. Esto incluye también. Si yo tengo templanza y estoy casado, tengo que tener templanza en mi matrimonio. Tengo que tener templanza con mis hijos. Tengo que tener templanza y estar ahí. No importa el pecado que venga, no importa la oportunidad que venga, decir que no. Igual la mujer. La mujer no importa que chavo guapo se le ponga ahí, no importa, tiene que decir que no. Igual el hombre, no importa qué mujer bonita se ponga, decir que no. Si usted está casado, tiene que tener templanza con sus hijos, con su matrimonio.
Si no, igual tiene que tener templanza. Si tiene un novio o una novia, tiene que tener templanza. Esto influye también como fruto del Espíritu. Esto va en los ministerios también. Si usted es pastor, tiene que tener templanza como pastor. Si usted es apóstol, tiene que tener templanza como apóstol. Pero ¿cómo templanza? ¿Cómo? Los frutos del Espíritu. Primero los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Eso es real. Entonces, Dios me lo bendiga, hermano. Bendiciones. Esto es bueno, el poder de Dios está con nosotros, pero tenemos que tener los frutos del Espíritu, si no, no los vamos a salvar, no los vamos a salvar. Esto es real. Dios me los bendiga. Bendiciones. La sangre de Cristo los cubre y los proteja. Este es el canal Elohim Shekinah. Esto es real. Amén y amén.